final, vamos a hacer la charla de Coveiros, que aquí Arturo, junto a José Pedro y Ramón Fábregas, que todavía no ha llegado, pero estará con nosotros a partir de esta noche, llevan dirigiendo desde 2008, que se dice poco, si estuviéramos en Latinoamérica, este año tocaba hacer la quinceañera. Y bueno, a ver, realmente, yo ya le decía a Arturo, no sé cómo presentarte, porque un problema es que aquí ya casi todo el mundo lo conoce, entonces ¿qué voy a decir que no se sepa? ¿Tenemos secretos comunes o algo así? ¿Hay secretos? No, por eso pregunto. Bueno, Arturo tiene secretos, no se puede revelar. Y bueno, nos va a hacer una introducción al yacimiento, centrándonos por la temática del curso, evidentemente, en el Paleolítico Medio, en la ocupación de los neandertales, que es una de las principales bazas que tiene la cueva. Un análisis bastante completo en el que abordaremos todos los aspectos y bueno, a ver qué tiene que contar. Bueno, en primer lugar, gracias Hugo. No, en primer lugar, agradecer, reiterar la agradecimiento los agradecimientos a todos los ponentes que han venido aquí. Ya lo hice en la inauguración, primer nivel, gente que está literalmente picando piedra para sacar datos de máxima actualidad y que, como veis, están discutiendo y definiendo los modelos y paradigmas que estamos entendiendo, sobre todo en este caso para la transición entre el Paleolítico Medio y superior. Muchos de ellos han venido aquí, algunos ya se han tenido que ir porque están o entre excavaciones o están excavando, ya sea en Goran's Cave, ya sea en el Lagar Bello, y han hecho un esfuerzo importante para venir aquí, también esfuerzo de distancia, que Murcia creo que no está muy cerca de aquí. También agradeceros a los asistentes de nuevo vuestra participación e interés, que a pesar de la intensidad de horas que estamos metiendo aquí, estáis preguntando, se os muestra interés y eso espero que bueno, se mantenga a lo largo de estos días y en las excursiones, sobre todo que espero que los contenidos sean de vuestro agrado. Y luego agradecer pues, a Hugo Val, a Tania Mosquera, a César Aldea, a Michael, a Alba, a Pablo que anda por ahí, la gente de excavación de Coveiros, que están haciendo un trabajo también en la organización de estas jornadas, que es un trabajo gris que a veces se ve, estáis viendo a Tania, pero hay mucho trabajo oscuro detrás y eso es lo que es fundamental para que estemos hoy aquí todos reunidos hoy en día y sobre todo que está ya pues, fluyendo todo tan bien como creo que está haciendo hasta ahora. Bueno, aquí dos cosas. Intentaré ser breve. Y los que me conocen saben que es un esfuerzo, es complicado. Pero bueno, lo bueno que tiene hablar de los últimos es que ya se ha hablado de todo. Con lo cual, creo que como curso, creo que está bien, porque va a haber muchos conceptos que hemos visto ayer y sobre todo que hemos visto hoy, que se van a repetir en cosas que encontramos en Coveiros. Y sobre todo hoy tenemos una perspectiva de, hemos visto los grandes proyectos, los grandes modelos que utilizan información global y contextual para construir esos paradigmas interpretativos y esas teorías, ya sea bien basado en revisiones de museos, en excavación de yacimientos o regionales y demás. Y esto, en vez de explicaros un gran modelo, lo que vamos a hacer es un estudio de caso. Es decir, vamos a explicar la historia de cada uno de esos puntos, o de uno de esos puntos que hemos visto hasta la saciedad, los diferentes modelos y interpretativos que se han mostrado, ¿no? Entonces, nosotros cuando excavamos sacamos la información la máxima información de esos yacimientos, intentamos ver cuál es la historia que nos cuenta ese yacimiento. Como siempre digo, un yacimiento es como una película del pasado o una fotografía de un álbum de familia, nos cuenta un momento específico en un lugar específico. Cuando vamos sumando fotos de la familia, que son los diferentes puntos, podemos conocer la historia de esa familia, los buen día y demás. Y cuando hay una secuencia, es esa foto de esa casa que vamos viendo cómo va evolucionando a lo largo del tiempo y a lo largo de los cambios climáticos. Y este es el caso de Coveiros. Yo os digo, sonarán muchas cosas, iré muy rápido, que se hablaban muchas cosas ya previamente, pero la idea que quiero que tengáis que es Coveiros, como otros de los muchos yacimientos que se han dado aquí, son la materia prima de donde salen los datos que
sirven para otros hacer esas interpretaciones o esos modelos. Y nuestro deber, obviamente, es hacerlo público y publicarlo en las revistas para que, bien mediante colaboraciones, bien mediante revisiones o bien mediante trabajos bibliográficos, otras personas puedan utilizarlos para trabajar. Contexto de partida. Bueno, aquí no me voy a extender porque Telmo habló muy bien del contexto portugués y nosotros, galegos y portugueses, somos muy cercanos y el contexto es muy similar. A día de hoy no hay en la Universidad Gallega, no hubo ninguna plaza de profesor titular de paleolitista, que sí que ha habido en otros sitios. Como sabéis, aquí los castros, las mamuas, los petroglifos no solo ganan por número en Galicia a nivel de patrimonio, sino también a través de investigación, por diversas razones. Algunas de ellas tienen que ver pues, con los intereses, investigaciones nacionalistas, principios de siglo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas interpretaciones del patrimonio como definidores de la identidad gallega, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, el estudio del paleolítico estaba muy lastrado. También por el contexto arqueológico. Por desgracia, estamos dominados por suelos ácidos, paleozoicos, que no conservan la fauna, solo los restos de herramientas. Y es en lugares como en esta parte del Xeoparque, donde encontramos franjas calizas, donde hay cavidades que, por las condiciones de pH, permiten encontrar o conservar la conservación de los restos de fauna o incluso los restos antropológicos, que son los que nos dan la perspectiva completa de esos periodos históricos. Y eso unido a la falta de investigadores, bueno, pues y bueno, también el nuevo contexto litológico. Esta foto es, bueno, la hizo Alejandro Prieto, este mapa, confundamos ahí los datos del Cantábrico y se ve muy bien cómo cómo los contextos litológicos definen a los conjuntos. Tenemos, a lo largo del Cantábrico no es una masa uniforme, tenemos la parte este, está rica en siles, entonces los conjuntos en País Vasco están dominados por diversos tipos de siles, alguno creo que como el Treviño. La parte central hay más importancia de las cuarcitas, y ahí es básicamente donde trabaja Alejandro, y aquí en el noroeste vemos el rojo de los cuarzos. Ya visteis ayer las piezas. Aquí la mayoría de los registros paleolíticos están definidos por el predominio, la hegemonía del cuarzo como materia prima. Hay algunos siles, pero sobre todo relacionados con los conjuntos del Paleolítico superior, ya sea, por ejemplo, los yacimientos de Valdavara o los yacimientos del norte de Lugo. Entonces, ahí nos muestra cómo estas comunidades de cazadores-recolectadores están estrictamente, o sea, muy condicionados por el contexto, el territorio en donde viven. Eso también nos ofrece bueno, oportunidades de estudiar de cómo son sus estrategias de adaptación a esas nuevas situaciones, sus respuestas y su complejidad de comportamiento también, ¿no? Otra parte, y esto va un poco en los vacíos que comentaba Manuel Alcaraz, las referencias de Paleolítico Medio en Galicia, o sea, si el Paleolítico ya estaba poco estudiado, aquí en Galicia el Paleolítico Medio era el periodo menos estudiado todavía. Solo había 3 referencias. Tenemos la referencia de Apiteira, excavado en Toén, en Ourense, excavado en los años 70. Aquí no aparece, pero bueno, en los años 2000 las prospecciones de Paco Giles y el equipo en las terrazas del Miño encontró el yacimiento de Carragal Baixo también, y estaba la referencia de Covairós por motivos que ahora os explicaré. Nosotros arrancamos en 2006 un proyecto de investigación en la cuenca media del Miño, donde la única referencia que había era un bifaz hallado por una chica en Monforte, y gracias a trabajos, siguiendo muy la filosofía de Manuel aplicado a las 2 mesetas, pues nosotros en la cuenca del medio del Miño hemos encontrado pues, más de 100 yacimientos en superficie, dispersiones líticas, y hemos revisitado cuevas para buscar nuevas evidencias de poblamiento, ya sea pues, inferior, medio o superior. En este caso, en Monforte encontramos varias dispersiones líticas en superficie y algunas con texto estratigráfico, como es el caso de Regueiral, con industrias, Levallois Monforte no hay tanto, sobre todo discoidal. Y están datadas estas en 60.000. En las lamas tenemos una datación también en torno a 40.000. Los trabajos de Manolo Vaquero y Susana Alonso en Valdavara 3, en la cantera que hay justo, bueno, prácticamente encima de BCRA,
se encontró un paquete con, bueno, es el yacimiento con mayor variabilidad faunística de Galicia, datado en torno a 103.000 años, y donde aparecieron unas pequeñas piezas líticas, yo creo que no llega a la docena, muy en la línea de lo que nos contaban Joan, Daura y Monse, que encuentran en el Garraf. Esas ocupaciones muy esporádicas, tipo Covarrinocerón y demás, un aprovechamiento de una cavidad donde mueren animales y son ahí aprovechados. Y luego, dentro del entorno del Seoparque, donde estamos aquí, de la zona en el concello de Quiroga, que es al sur, ya en el Valle del Sil, dominando, este es el Valle del Sil, con las terrazas, tenemos el yacimiento al aire libre de Gandarachá, donde encontramos también alguna lasca Levallois y algunos núcleos discoidales de este periodo. Voy a Covairós, voy a ir rápido, mañana lo veréis in situ, lo veréis mucho mejor de lo que puedo explicar. Covairós es una pequeña cueva situada en un pequeño valle, que va de Cancelo, en Concello de Tracastela. Veis, la cueva está aquí, tiene un dominio visual absoluto del valle que permite, pues, controlar el paso de los animales que pasaban por ahí y de los recursos ahí situados, ¿no? Hay un pequeño río por aquí que trae las cuarcitas que están en el monte superior, las de Candano superior, y los cuarzos de los filones que hay en estas montañas. Pero estratégicamente tiene una situación excepcional. Está, bueno, Tracastela, los gallegos lo conocéis de sobra, está situado al lado del Camino de Santiago, los de fuera. El Camino de Santiago entra por Pedrafita, por la A6, y vosotros os metisteis por la carretera esta sinuosa hasta llegar aquí, pero si continuáis esa carretera, sigue el Camino de Santiago hasta Tracastela, hasta unos 20 kilómetros de Pedrafita. Está justo en la divisoria de aguas entre el Valle del Miño, este es el Valle del Cancelo, y desemboca hacia el río Oribio, río Sarria, que a su vez desemboca en el Miño, y el Vilfrey, en la zona del Vilfrey, el paso del Vilfrey, situado 3 kilómetros para atrás, ya tenemos la cabecera del río Navia, que va a desembocar al Cantábrico, y Valdavara está situada más o menos aquí a unos 15 kilómetros en línea recta. Esto, bueno, los estudios de herramientas de GIS que aplica Michael, las rutas, se ve de nuevo la vinculación con grandes rutas que cruzan el territorio del noroeste, y en una zona donde estamos altos a montaña, a unos 800 metros de altura, cerca de esas rutas que circulan cuando en momentos templados no hay hielos, pero en momentos fríos estamos muy cerca de la línea de la estimación de línea de nieves perpetuas que se tiene hecho o pensado para el noroeste. Bueno, Iván lo explicó muy bien, Ethel también lo introdujo muy bien. Estamos en un periodo justo definido, el MIS 3, por la que se define como cálido, pero que se define por esta variación grande de temperaturas templadas a periodos fríos, de un momento muy rápido a otro, con lo cual podemos encontrarnos que los neandertales y sapiens que vivieron en Covairós alternaron paisajes que a través de los depósitos los estudios polínicos de depósitos marinos y también continentales. Aquí en la Lagoa de Lucenza, que ardió el otro día, hay un registro continuo de los últimos 20.000 años, pues sabemos que este periodo va alternando entre periodos tipos de estepa con elementos templados, con lugares donde los bosques van ganando territorio. Augusto Pérez Alberti, en base a datos de glaciarismo que nos explicará en la excursión, de depósitos glaciares, periglaciares, su localización altitudinal y estimaciones y comparaciones actualistas con situaciones, por ejemplo, que puede pasar en Patagonia u otros sitios que él ha estudiado, ha hecho un proxy de paleotemperaturas y nos diría que donde está Covairós, nosotros estamos aquí, en Serra do Courel, pues las temperaturas medias durante los momentos más rigurosos, ese momento, el último máximo glaciar que comentaba antes ahí Emanuel, que en la meseta se suponía que no había nadie, pues aquí las temperaturas medias en Courel serían inferiores a los grados a 0 grados, y aquí en Covairós entre 0 menos 3, medias anuales. En cambio, en los periodos, las zonas, los valles refugios serían el Sil y depresión de Monforte de Lemos, que vemos aquí. Por eso, en este periodo hay el yacimiento solutrense de Valverde, o sea, los sustrenses habitaron temporalmente el Valle del Lemos.
y en los periodos interglaciares las condiciones climáticas son mucho mejores. Eso también nos explica por qué la cueva secuencia de Covairós tiene vacíos y atos en su ocupación. En los momentos más fríos no había ni osos ni humanos, o sea que las condiciones de hábitat deberían ser bastante poco favorables. Voy a ir rápido. Nosotros no llegamos de nuevo, no somos descubridores de Covairós. En los años 70 fue descubierto por el grupo espeleólogo Ártabros. Encontraron fósiles que llevaron a la Universidad de Coruña y Aurora Grandal excavó en los años 90 para su tesis el fondo de la cavidad, aquí, donde encontraron una osera, donde encontraron más de miles de restos de oso, de 43 individuos, creo, y que demostraba que efectivamente esta cavidad tenía relleno sedimentario con fósiles del Pleistoceno superior, tiene dataciones de más de 28.000 años, 90.000. En el año 93, al hilo de ese interés, los arqueólogos del proyecto de la Universidad de Santiago, dirigido por estaba Juan Canopán y otro profesor de Santiago, no me sale ahora, excavaron en la entrada. ¿Por qué en la entrada? Porque estamos viendo que la entrada es el lugar preferencial de ocupación por parte de los cazadores-recolectores, donde tienen luz, etc. Al hilo de ese sondeo, como veis, Covairós es un sistema kárstico que tiene más de 300 metros de recorrido total. Realmente son 3 pisos. El piso inferior es donde está la entrada de Covairós. Hay una galería secundaria que solo se puede acceder por un pozo. La galería intermedia, que es donde está la osera, donde recuperaron los restos de oso. El arte está en esta gran sala y todo por aquí. Y conecta con un tubo con Cova das Cabras, que es una cueva que excavamos el año pasado, que nos apareció estamos excavando ahora un relleno de Pleistoceno superior, que en principio tiene fauna, y estamos a ver si esa pequeña cueva fue ocupada, es una pequeña cueva, ya veréis, esporádicamente o no, por parte de estos grupos. La entrada es una entrada pequeña, en forma de tubo, tiene unos 3 metros, 4 metros de ancho, de altura cuando llegamos tenía unos 2 metros, pero sabemos por el georradar que tiene una potencia sedimentaria, un relleno, la roca madre se encuentra a unos 3,4 metros de profundidad. La excavación actualmente está a unos 1,5 metros, unos 70 de profundidad, en un nivel que cambia la lectura magnética y que indica un cambio de sedimento que pudiera ser, y espero que no, sedimentos fluviales propios de la dinámica de cueva. Nosotros empezamos en 2008, al hilo de toda la historia de esta cueva, con unos pequeños sondeos, un sondeo de 4x4, incorporando el del año 93, una pequeña cata para conocer la profundidad, la cata B, visto el número de materiales, el interés y que efectivamente tiene una secuencia paleolítico medio superior, fuimos ampliando progresivamente. En 2009 y ahora, hoy en día, desde 2011, la superficie de excavación son unos 20 metros cuadrados. Intentamos excavar en área, que es un poco lo que comentaba Javier, pero es verdad que los medievales hicieron un buen trabajo con silos, fosas y demás, y la continuidad de estos sedimentos no es total. El nivel 3 es el primer nivel que sí que podemos excavar en todos los 20 metros de superficie. Aquí, por ejemplo, hay aquí había un antiguo silo, este es el nivel 1D, y tenemos una secuencia de niveles que mañana veremos, arqueológicos, que tienen 2 dinámicas diferentes. Una de talud, el nivel B, que es todo esto, todo lo que viene la visera va cayendo y va acumulándose aquí. Una dinámica de deposición de cueva, de brecha, donde caen pequeños bloques, arcillas, de la descomposición de paredes y techos. Y esta parte de aquí, el nivel 1, que es una asociación de capas de arenas de origen eólico, sabemos por los estudios sedimentológicos de Pedro Cuña, que coincide con el máximo glacial y nos habla de un clima seco, no había vegetación, ventoso, que va trayendo la arena hacia la entrada hacia la boca de la cueva, y que no encontramos ningún resto arqueológico aquí. Es el momento ese que os decía, que esta cueva no la ocupaban ni los osos de las cavernas. La secuencia, aquí veis tenemos más de 20 dataciones de la secuencia estratigráfica. Hemos datado con 2 métodos diferentes, luego si queréis preguntar y vamos un poco más a detalle. Tenemos radiocarbón y OSL básicamente, y como veis, y esto es una cosa que hablará Joe mañana, las dataciones
eso no son palabra de Dios, hay que interpretarlas, algunas salen erróneas, otras te salen disparadas, hay que hacer críticas sobre ellas, sobre los métodos, pero básicamente tenemos que hemos diferentes laboratorios, procedimientos y todo eso. Básicamente tenemos los niveles de paralítico medio, el 3 y el 4, situados en torno a los 41-43.000 años calibrados, y el primer nivel de Homo sapiens, un aurignaciense avanzado, el nivel 2, en torno a los 35.000 años calibrados. Entonces nos demuestra, es una secuencia donde tenemos neandertales y sapiens, neandertales muy recientes, como hemos visto en el caso de las comunicaciones anteriores. Nosotros vamos a centrar en estos niveles, el nivel 3 y el nivel 4. El nivel 4 veis que es una densidad importante de restos, mayoritariamente líticos, la fauna tiene ahí un sesgo de conservación. El nivel 3 es un paquete de unos 20 centímetros de potencia, la densidad es mucho menor y encontramos pues restos, bueno, ya visteis, listos y fauna. ¿Qué es lo que encontramos? Es restos líticos de las herramientas que fabricaban y utilizaban o que llegaban ahí, restos de la fauna que o bien consumían, que o bien habitaba la cueva, y vamos una excavación metódica con mucho material que vamos bajando a velocidades bastante lentas, pero bueno, el registro es bastante importante. Tenemos unas 20.000 piezas en total, incluso más. Domina la lítica sobre la fauna, y veis que los niveles 3 y 4 son los más ricos que tenemos representados en toda la secuencia. Ya te digo, hay mucha más lítica que fauna, hay algunos en la fauna está extremadamente fragmentada, y nos comentará Hugo, y ahí hay unos sesgos creemos que hay algunos sesgos de conservación. Voy a ir rápido. ¿Qué es? Bueno, aquí no sale bien el gráfico. Bueno, lo que hablábamos, las herramientas, un poco lo que explicábamos ayer. Encontramos herramientas hechas en cuarzos y cuarcitas, los elementos más o menos locales. Pero no es necesariamente lo que tenían en las inmediaciones, no se contentaban con lo que tenían ahí al lado, sino que hay procesos de selección que luego veremos. Los neandertales, en nivel 3 y 4, basaban su gestión de las herramientas líticas en dos recursos: el cuarzo, que es mayoritario, ya veis un 90% en ambos casos, y las cuarcitas, que alcanzan el 10-11%, diferentes variedades de cuarcita que luego veremos. La cuarcita, para ellos, ya visteis, está ligada principalmente a la producción discoidal y el Levallois, a las tecnologías más complejas. Ellos, con esos recursos, ya satisfacían sus necesidades tecnológicas y funcionales. Los Homo sapiens, aquí pongo un ejemplo del nivel 1, que es gravetiense, se olvidan de esas cuarcitas, no les valen, y buscan otros elementos como el sílex o el cristal de roca, que antes no estaban representados. Ellos tienen la tecnología laminar, que es incluso un poco más, bueno, es un poco más, no, es más demanda más técnicamente en cuanto a materia prima, como también a pericia, y tienen que buscar buenos materiales primos. Entonces prospectan el territorio con mayor intensidad, localizan pequeños afloramientos de sílex que hay por aquí cerca, hay muy poco en Galicia, pero hay, y sobre todo el cristal de roca, pequeños prismas ligados a los grandes filones, que entendemos que puede implicar, que es un poco lo que decía Javier, están los cortes no están rodados, y podrían implicar un abastecimiento primario del propio filón, que yo no sé si habéis buscado alguna vez cristal de roca en los filones. Son geodas que están llenas de sedimento que no se ven y que implican incluso una cierta protominería o minería, extracción, ¿no? Vale, importante, encontramos comportamientos diferentes. Las cuarcitas de buena calidad, no voy a decir no fino, son las que vimos ayer, destinadas principalmente a la producción de esas lascas Levallois, esas puntas Levallois que ya nos explicó ayer muy bien Felipe. He puesto esta foto porque ayer se parece mucho a la que sacó ayer Felipe, la segunda, esta puntada, y son producciones diferentes. Utilizan esta buena materia prima para las lascas Levallois, que son las más grandes, con esos filos que comentábamos, mientras que el cuarzo lo tallan por la talla bipolar, o sea, sobre yunque, o una talla normal, las caras, pero estrategias más expeditivas, y obtienen soportes un poco más pequeños. Y los cuarzos, el resto de superficies corticales en las lascas, nos dice que los cuarzos los abastecen en los ríos cercanos, los riachuelos, ya veremos, pero estas cuarcitas vienen casi todas
sin cortes, sin restos corticales, no hay núcleos, no hay los restos de talla que se producen. Ya visteis ayer que sacó, no lo sé, 10 buenas lascas con un núcleo y generó 300.000 residuos. Y eso nos indica que fueron talladas en el exterior, en otro sitio, y que trajeron esas lascas únicamente como toolkit, como decía Gemma, la navaja en el bolsillo. SES intentó hacer remontajes entre las diferentes cuarcitas y no se encontró. O sea, no hubo secuencias de talla en esa cuarcita en el yacimiento. Aquí, bueno, poner de nuevo esos elementos Levallois en cuarzo. Aquí hablamos ya de pericia técnica y de gran conocimiento del comportamiento de la materia prima. Hacer Levallois en cuarzo, sí que me veáis, Felipe, si lo haces alguna vez, sí que llámame, porque me gustaría verlo, porque debe ser frustrante, ¿no? En plan... Sí, no, por eso. No, bueno, el bifaz que hiciste el otro día, con ese cuarzo seguro que se puede hacer. O sea que... Bueno, ¿qué encontramos también? Las herramientas retocadas y con huellas de uso. Encontramos esos toolkits, esas raderas, vemos aquí en esta cuarcita retocados laterales, sobre todo mucho denticulado muesca o pequeños becks en cuarzo. Esas lascas denticulados, vemos aquí el caso, lascas Levallois, que por las microhuellas de desgaste, las huellas de uso que quedan y que son visibles al microscopio, los especialistas son capaces de, y por analogía experimental, de identificar qué tipo de material para qué tipo de material o actividad han sido utilizadas. En Cobairos, los análisis de los artefactos que hicimos nos indica el trabajo de piel seca, trabajo de madera para la fabricación de esas herramientas de madera que no se conservan en el registro, pero también desmembrado y carnicería de los animales. Tenemos aquí un pequeño hendedor con grandes marcas que en otros contextos son interpretados como herramientas pues, utilizadas para abrir carcasas, desmembrado de los animales que cazan. Lo que decía, las herramientas líticas no tallan con lo que encuentran, sino que, como comentaba Ale, son súper selectivos, conocen muy bien el material, conocen dónde pueden encontrarlo y van seleccionando canto a canto de lo que se encuentran en las diferentes terrazas. Hemos hecho un muestreo a lo largo de los diferentes cauces en el entorno de Cobairos, en el río Oribio, río Sarria, río Navia, también en Monfortelemos, río Cabe. Hemos visto que está dominado preferentemente por el entorno de Cobairos, están por calizas, cuarzoarenitas, cuarcitas de la formación de Cándan inferior y superior, que son de mala calidad, pero la cuarcita los cuarzos de los filones, que son muy numerosos en el entorno, pero las cuarcitas de buena calidad son muy escasas. Y de hecho, en los niveles de Eirós, aquí se ve muy mal, pero bueno, los cuarzos y las cuarcitas están sobre representados, o sea, los valores van por encima, en los yacimientos, en el contexto arqueológico, que aquella representación que nos encontramos en los diferentes puntos de abastecimiento. Es decir, había unos criterios de selección muy claros y muy marcados. Y eso les lleva a una gestión diferencial de los recursos líticos. Tienen recursos líticos inmediatos de poca calidad, como puede ser el cuarzo, y en el caso de las cuarcitas, tenemos las cuarcitas locales de cándana superior, de grano grueso, grano grueso, efectivamente. Poca cementación, poca metamorfismo, muy mala calidad y control de talla, y los filos no son tan cortantes como aquellas que encontramos de mayor metamorfismo. Ya veis que son texturas mucho más homogéneas, filos mucho homogéneos, que son mucho más funcionales. Y lo interesante es lo que hablaba antes con los quesitos. El trabajo de SES vio que en los contextos del Paleolítico Medio, estos grupos de materia prima de mejor calidad están más representados que las cuarcitas locales. O sea, que ellos querían esto y buscaban esto. En cambio, los del Paleolítico Superior les daba igual. Están representadas algunas, pero básicamente los grupos de materia prima, es decir, las variedades de materia prima, son esa de variedad local, que son las que encontramos en el regato que mañana vamos a cruzar y que afloran en el monte de enfrente de Cobairos. Todo esto nos permite entender un poco la explotación y gestión del territorio de estas comunidades.
Por desgracia, los cuarzos y cuarcitas no nos permiten esas grandes líneas, esos grandes trazadores entre distintos territorios. No tenemos elementos que nos digan pues, que los neandertales de aquí se vinieron con herramientas cuyo origen está, pues, yo que sé, en el Valle del Deva, por decir una barbaridad, ¿no? O yo que sé, en el Landro. Pero sí que nos habla, y ahí con Alejandro estamos muy de acuerdo, de la, digamos, la economía doméstica, de cómo se nutren de los recursos locales, y sí que vemos variaciones. En este caso, esas cuarcitas son locales, están muy próximas al yacimiento, y los cuarzos igual. Y hay elementos en los cuarzos, por ejemplo, presencias de huetitas, de geodas, tipos de texturas y demás, que son diferentes en los diferentes filones del entorno de Covairós y los diferentes valles. Y hay cuarzos que nos encontramos en los niveles en el nivel 3 del Paleolítico Medio, de los valles, por ejemplo, del sur, la zona del Oribio y demás, que nos dicen que los grupos fueron a valles inferiores y recogieron cuarzos de los riachuelos de esa parte. En cambio, los del Paleolítico Superior, los cuarzos que encontramos aquí en estos valles no están ahí representados. O sea, es una escala micro, es una escala doméstica, pero bueno, nos va hablando de esos criterios de selección y de explotación del territorio. Luego vemos, estos son isocronas, o sea, cada círculo indica, creo que es 1 hora de camino desde el yacimiento, la mayoría está en el entorno de la 1 o 2 horas, el entorno inmediato y local, pero hay recursos como el cristal de roca o el siles, que se encuentran mucho más distantes. En cuanto a la fauna, ya Hugo os mostró una gran muestra. Bueno, tenemos una gran variedad de especies. Está representado sobre todo, bueno, el Ursus speleus en el nivel 3 es el taxón rey. Encontramos, bueno, los restos dentales, huesos, que los arqueólogos son capaces de identificar a nivel taxonómico, ¿no? Tenemos aquí los diferentes taxones, tenemos carnívoros, Canis lupus, Panthera leo, zorros, jabalís, y luego fauna también muy interesante. Tenemos rinoceronte lanudo, fauna fría, que nos indica condiciones frías, grandes bóvidos, y no solo encontramos sus restos, sino que también hemos hecho muestras de sedimento y, bueno, en colaboración con otros equipos de Alemania, pues han identificado también restos de ADN procedentes de la descomposición de la carne, de las heces, de orines y demás, en el sedimento de estos niveles. E incluso en algún nivel, tenemos, en el nivel 2 creo, tenemos identificaciones a través de ADN que no tenemos registrado en el registro fósil de ese nivel. Lo ideal sería también encontrar ADN humano al menos, o mejor todavía restos humanos, ¿no? Pero eso en Covairós no lo tenemos. Luego, bueno, veis las especies también más representadas, los ciervos, sobre todo en nivel 4, el rebeco, el ecosistemas, bueno, de roquedo también un poco más así, los équidos, con espacios más abiertos, jabalís y ciervos, bosques y entornos mixtos, capa pioneraica también tenemos representada. Y esa fauna parece, bueno, como digo, súper fragmentada, pero no sé si está por ahí, más del 90% son pequeños fragmentos que no llegan apenas a 5 centímetros. Y impiden su identificación taxonómica, pero encontramos muchos con marcas de cortes hechos por esas herramientas líticas, cuya disposición en los huesos, tipo de canal, de profundidad y demás, les permite a los arqueólogos ver qué actividades han producido esas marcas. Entonces sabemos que han despellejado los animales allí, que los han desmembrado y que los han fileteado. Por el patrón de huesos sabemos que básicamente están representadas las cabezas y las extremidades de los grandes herbívoros, es decir, cazaban un ciervo y se llevaban los jamones y la cabeza, y el axial está muy poco representado. Pero esto, entre comillas, Hugo mejor lo explica porque, bueno, la representación de la fauna es bastante problemática. Pero hemos encontrado, por ejemplo, la mandíbula de ciervo, esta la encontramos creo que en 2019, fragmentada, y al rescavar nos dimos cuenta que había más fragmentos en los cuadros anteriores y hemos logrado bueno, reconstruir esa mandíbula que ha sido fragmentada para aprovechar la médula anterior y cuyos restos han quedado esparcidos en un radio de 2 o 3 metros en torno a esta parte. Y luego, bueno, encontramos los carnívoros, los osos, son, bueno, omnipresentes, pero no solo los osos adultos y viejos. Veis, esto es un senil del 3C, que encontramos también otros huesos, un canino desgastado y demás, restos de adultos y restos de osendos. O sea que Covairós no era lugar de hibernación solo,
como vimos los restos al fondo de la cueva, sino también lugar de cría de pequeños osendos, algunos de los cuales pues, fallecían durante sus primeros, o el primer año de vida básicamente. Y luego los carnívoros. Covairos era un espacio utilizado también como cubil. Entonces encontramos restos de lobo, de pantera, mandíbulas de hiena también, o sea, restos de hiena, y restos de los mordiscos o elementos digeridos que nos hablan que esa cueva fue utilizada por estos carnívoros y que hay una competencia por el espacio. Y además, también como casos excepcionales, encontramos que restos de esos carnívoros, la pantera o incluso esos osos, presentan marcas de corte que indican que los humanos o los neandertales aprovecharon esos elementos. No es una evidencia de caza, de que hayan cazado un león o un oso, porque puede también haber sido carroñeado, que estaba moribundo o muerto y lo aprovechan y al despellejarlo dejan esas marcas. No es una evidencia de caza, pero bueno, sí que indica la competencia entre espacios y bueno, y también la situación en lo alto de la pirámide trófica de los grupos neandertales en torno, con respecto a los mamíferos y animales de su entorno. ¿Y cuándo vivían estos homínidos? Bueno, pues por los restos de dientes de oseno y los restos de oseno sabemos que básicamente, y que hibernaban ahí, pues obviamente el invierno usaban, la cueva era ocupada básicamente por los huesos, pero por los estudios de desgaste dental que hace Froilán Rival, sí que nos explicó Marina Lozano el primer día, por el tipo de estrías que dejan, podemos saber que el patrón de desgaste de los herbívoros que tenemos en el nivel 3 de Covairos, y es muy similar al nivel 2, coincide cuando los rebecos suben a las planicies y dejan de comer hierba y empiezan a comer follaje y demás, elementos más duros que dejan otro tipo de estrías, y son los que aparecen representados ahí. Entonces las ocupaciones se interpretan como que bueno, son cortas y demás, pero que son restringidas a los meses de verano. El resto del año la cueva quedaba vacía o ocupada por carnívoros. También encontramos restos de hogares, del comportamiento de complejidad tecnológica de estas comunidades. En este caso no son los hogares del romaní, que es la referencia, u otros hogares que hemos visto ahí en el estudio y demás. Es una pequeña hoguera en torno a la cual encontramos restos quemados, algún lítico, no tanto como nos gustaría, pero sobre todo huesos con señales de cremación en torno a ese hogar. Hemos excavado ese hogar siguiendo los protocolos estándares para este tipo de registro y vemos que es un foco pequeño, hay apenas rurefacción, muy poca entidad, y los estudios de paleomagnetismo nos dicen que la temperatura de combustión de esta estructura pues era menor a 600 grados. No era un gran hogar que era mantenido durante mucho tiempo, sino más bien parece una pequeña fogata o con alguna otra funcionalidad, o si no simplemente por algo pequeño. Lo importante del hogar no es solo el control de la tecnología, de la pirotecnia, como vimos ayer, de las ventajas que también ofrece, sino también que el hogar es nuestra lareira, ¿no? La lareira es, en Galicia es en la cocina, la losa, donde se hace el hogar y se hace la vida alrededor de ahí, donde nos contamos las historias, los abuelos, y el papel socializador que tiene el fuego es fundamental, y no solo une la comunidad, sino que está ligado pues, seguramente también a temas del lenguaje y ya en el Paleolítico superior, al simbolismo, identidad grupal, etcétera, etcétera. Por el tipo de estudio antropológico hecho por María Martín, muestra que ese hogar está hecho básicamente de pinos, es decir, Covairos, que hoy está lleno de avellanos, hace 40 y tantos mil años estaba llena de pinos. Por el diámetro de los anillos que se conservan los carbones y demás, parece que son ramas pequeñas. También encontramos fitólitos sobre todo de herbáceas y demás, o sea que parece una pequeña hoguera hecha con ramas de pino y pequeñas herbáceas de pequeña entidad y que ardió durante poco tiempo. Entonces, al final, ¿qué es lo que intentamos desde cada punto de un mapa? Pues hacer una reconstrucción de los modos de vida, que es nuestro trabajo como arqueólogos y como historiadores, es decir, estamos haciendo historia, de cómo eran esas comunidades, qué tecnología tenían, qué comportamiento tenían, qué hacían en esa cueva,
y cómo se movían y explotaban el territorio, ¿no? Gracias a estos datos, que ya ves que son parciales, que son puntuales, pero a la acumulación de los mismos, ya sea por diferentes yacimientos o por gran entidad o demás, es lo que permite llegar al conocimiento que hemos visto a lo largo de estas jornadas. ¿Qué podemos decir de los neandertales de Cobairos? Pues que, primero, en el nivel 3, la poca densidad de artefactos, el hecho de encontrarnos con toolkits, elementos importados del exterior, que traigan extremidades, no traigan los bichos enteros, los pequeños sí, los grandes traen extremidades y cráneos, que hay una competencia importante entre los carnívoros y los óseos por ese espacio. Nos habla a estancias de corta duración, pequeños grupos, también es verdad, muy limitados por el espacio de la cueva, de gran movilidad, que eso es algo común en estos últimos neandertales, que no sé si es por falta de recursos o demás, pero bueno, ya visteis, pequeños grupos, que eso luego a su vez fomenta pues la endogamia y otras cosas otras consecuencias que tiene, como se puede ver con el sidrón, con elementos patológicos y demás. Y aquí es eso, pequeños grupos de gran movilidad que ocupan Cobairos durante el verano, seguramente durante cortos periodos de tiempo, y luego van a otro lugar en el territorio, quizás Monforte de Lemos, quizás el Valle del Navia, dentro de su comportamiento, como grupos de cazadores-recolectores que son, ¿no? Y en el nivel 4, pues un poco lo mismo, pero primero es un palincesto, o sea, hay una gran densidad de artefactos, con mayoría lítico, fauna mal conservada, pero hay ciertas cosas que nos permite decir que el tipo de ocupación es algo diferente, es más un campamento, al menos donde han estado más tiempo o han estado ocupándolo con mayor intensidad. Tenemos restos de talla, algunos in situ, o todo cuarzos y estas locales. Siguen importándose los toolkits, eso se los traen de fuera. Los cérvidos están más representados, no sé si por conservación o porque realmente es un taxón preferencial, que era lo que ellos cazaban, utilizaban el fuego. Quizás esa mayor presencia pues ahuyenta carnívoros y úrsidos que están menos representados, y entonces nos hace que efectivamente también durante el verano, pero estaban de una manera más intensa y recurrente en el yacimiento. Y aquí, esta diapo es qué aporta Cobairos al discurso de estos modelos que hemos visto. Si a Clive no le gustaba la palabra últimos, derradeiros, yo no sé. En gallegos, derradeiros, para último tenemos dos palabras, último y derradeiro. Último es el último de una serie, o sea, el último capítulo de Peaky Blinders, y derradeiro es el último de esa serie, que ya no hay más. O sea, el último o derradeiro capítulo de Peaky Blinders implica que o hacen una precuela o un spin-off, pero se acabó Peaky Blinders. Entonces, esto no es un logo para vender prensa, pero sí que es verdad que es interesante hablar de los últimos, porque estamos en un momento de extinción de una especie humana, en un momento de contacto con una nueva especie, y como veis estamos situados en el margen, aunque somos atlánticos, estamos situados en el margen de la cornisa cantábrica. Todos esos modelos que nos hablaban antes, estos grupos entendemos que participan de la dinámica atlántica, pero estamos de puente a la fachada atlántica y también un territorio, un poco como el norte, el interior peninsular. ¿Qué es lo que nos encontramos en Cobairos? Pues que cuando llegan los primeros sapiens asociados a la tecnología auriñaciense, en torno a 43.000, 40.000 años en el norte de la península ibérica, cuando el Nalón y la Viña estaba ocupado por sapiens, en Eiros parece que había comunidades de neandertales. Y es cuando los primeros sapiens llegan a Eiros y a Valiña, que está aquí situada, que no he hablado de ella, pero tiene una datación, tiene un conjunto lítico muy parecido al del nivel 2, pero sin elementos diagnósticos del Paleolítico superior, una datación, la de carbono 14, la que procede del nivel, la más fiable, aunque es muy antigua, muy similar o casi idéntica a los del nivel 2, y de hecho nuestra intención este año es volver a excavar parte de Valiña para volver a datar e intentar comprender esa problemática. Pues cuando llegan aquí,
estos dos puntos son lo que decía, mientras los sapiens están aquí, los neandertales están aquí, está la Padopicadeira y el bajoncillo, que también se interpreta como Oriñaciense, aunque es bastante discutido, pero cuando los sapiens llegan aquí es en un periodo caliente, interestadial 7, y ocupan rápidamente, también tenemos fechas muy parecidas en Cardina, fechas un poco más hacia el sur de la península ibérica, luego tenemos la problemática de la meseta. O sea que un poco los datos que tenemos aquí en Covairós van en consonancia con lo que Manolo nos ha contado en la comunidad anterior. ¿Qué es lo que pasa? Llegan los sapiens y se quedan aquí un tiempo, llegan por toda la costa y son pequeñas comunidades que se quedan aisladas en territorios marginales del interior y montañosos, como puede ser Irós o como puede ser los casos de Covairós. Pues bueno, pues es eso, es la investigación, la acumulación de datos, la acumulación de puntos, la elaboración de esos modelos interpretativos, la que nos permitirá pues comprender todos procesos históricos, bueno, de extinción de una especie y de colonización de otra nueva, ¿no? Y bueno, eso, daros de nuevo las gracias a todos por venir aquí y espero que no sea un día muy intenso.